Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Ahí, ¿cómo están? Ahí arrancamos en un ratito, ¿sí? Tengo un virus en la máquina que me está de molestar. Denme en 5 minutitos a ver qué puedo hacer. Igual arrancamos en un ratito, ¿sí? Yo lo siento, tú lo sientes, energía Buen día chicos, ¿cómo estamos? Buen día, profe. Buen día, ¿Todo bien, y profe. usted? Bien, todo bien, ¿ustedes bien? Con sueño nomás, pero bien. Sí, y acá. Ahí ya estoy, busco el archivito.
Ya estoy con ustedes. Bueno. Bueno, ¿se ve el archivo? ¿Se ven los apuntes? Sí, profe, se ve. Bueno, la, bueno, en esta parte, lo que nosotros vamos a ver, la parte de derivada direccional, seguimos trabajando con las mismas nociones, pero les vamos a dar más profundidad. En realidad, nosotros lo que vimos fue derivar una función respecto de las variables independientes, respecto de X, respecto de Y, y entonces vimos que esa derivada parcial, era la misma interpretación que la que nosotros tenemos para funciones de análisis 1, y que significan de alguna manera el ritmo de cambio que presenta la variable independiente respecto de la variable dependiente respecto de las variables independientes. O sea, cuando uno miraba la derivada parcial de una función respecto de X, está mirando el ritmo de cambio, que en general lo llamamos variable Z, de la variable Z respecto de la variable X, o sea que la derivamos en la dirección del eje X, o la derivada parcial respecto de Y en la dirección del eje Y. Y también estuvimos trabajando con la existencia de plano tangente y la noción de suavidad de una superficie. Bueno, la idea ahora es profundizarlo un poquito más. Me interesa derivar una función, pero no solo en la dirección del eje de las X o del eje de las Y, sino también en cualquier dirección. Es decir, que lo que uno pretende básicamente es pararse en un punto de una superficie. Nosotros supongamos tener, bueno, los ejes en X y Z, y tenemos una superficie. Entonces, al tener la superficie, lo que vamos a hacer ahora es mirar en un elemento del dominio de la función, y en ese elemento del dominio, que será un x0, un y sub 0, vamos a pararnos en la imagen, que será el x0, y0, z0, y lo que vamos a hacer es, una vez parados en ese punto, vamos a buscar una dirección que nos interese. Nosotros derivábamos respecto de Y y respecto de X, eso es lo que hacíamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es derivar en una dirección cualquiera, o sea, en cualquier dirección. Entonces, antes, lo que veníamos haciendo era armar un plano. Con ese plano armábamos una curva, que obviamente pasa por el punto, y encontrar la recta tangente a la superficie ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero el plano lo vamos a cambiar. Nuestro plano ahora va a ser un plano armado en la dirección que a uno le interese. Es decir, por ejemplo, si yo trabajo en esta dirección, entonces en esa dirección armaré un plano. Con ese plano corto a la superficie, miro la curva que me queda en ese plano y voy a mirar la recta tangente a la curva que me queda en esa dirección. Y eso es lo que se llama derivada direccional. Es derivar
en una dirección en particular. Esa dirección siempre va a estar pensada con un ángulo de inclinación, o sea, yo tengo que tener el ángulo θ, y entonces voy a derivar en la dirección del ángulo θ. Entonces, vamos a ver qué relación hay entre las derivadas parciales, estas derivadas direccionales y también obviamente la existencia del plano tangente. Entonces, esa partecita es la que está escrita acá. Tenemos una función, un punto que estará en el dominio de la función, y lo que queremos es determinar el ritmo de cambio de la variable z, si es que z la llamamos la variable dependiente, en dirección no solamente del eje X y del eje Y, sino también en otra dirección. Entonces, para tomar esa otra dirección, vamos a trabajar con un vector, que va a ser nuestro vector director, o nuestro vector dirección, que va a ser un vector U. Pero ese vector U, en principio, le vamos a medir la inclinación con el semieje positivo de las X para saber en qué dirección voy a derivar, y además ese vector U lo vamos a tomar que tiene que ser de norma 1. Ya vamos a ver por qué de norma 1, ya les voy a explicar por qué de norma 1. Entonces ahora, cuando uno quiere derivar a una función en un punto y en una dirección dada, no necesariamente en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y, me tenés que dar la dirección. ¿Y cómo me das la dirección? Las opciones son que me des el vector. El vector tiene que tener componentes U sub 1 y U sub 2. Podrían ser las componentes directamente coseno de θ, seno de θ, si tenés el ángulo de inclinación, porque con esas componentes, coseno de θ y seno de θ, te garantizás que la norma del vector sea de norma 1, porque la norma sería la suma de los cuadrados de la primera y la segunda componente, y entonces eso me daría coseno cuadrado más seno cuadrado, raíz cuadrada de eso, que me va a dar de norma 1. Entonces, si tenés el ángulo de inclinación θ, el vector con simplemente decir que es coseno de θ, seno de θ ya está, o si no, lo tendrás que normalizar y encontrar quién es la primera componente que va a coincidir con el coseno de θ normalizado, o el seno de θ, la segunda componente, cuando uno normaliza el vector. Ahora, cuando uno tiene un vector, si lo mira como una dirección, ese vector define una recta de acción, ¿sí? Entonces define una recta. Nosotros lo que vamos a tener en cuenta es, y vamos a considerar, es que no es lo mismo derivar en esta dirección y en este sentido en el que está dibujado, porque el ángulo de inclinación sería θ, y si yo miro el opuesto, el ángulo de inclinación sería dar todo ese medio giro, o sea que sería este más pi. Por lo tanto, la dirección sería otra. Entonces vamos a tener en cuenta eso, ¿no? No es lo mismo derivar en la dirección y sentido del vector que si vos me cambiás y me ponés el vector opuesto, más allá que la recta de acción es la misma, entonces el ángulo θ difiere y por lo tanto se considera que va a ser otra dirección, esa que estamos pensando en, si pensás el vector con el ángulo de inclinación θ y pensás el vector U como θ más pi, o sea, el opuesto, bueno, esa será otra dirección, no es la misma que θ, a pesar de que la recta de acción es la misma. O sea que de alguna manera uno también está mirando el sentido de ese vector. Y ya vamos a ver qué relación hay con la existencia de plano tangente, en particular con la existencia de las derivadas parciales, que son las que de alguna manera intervienen en el cálculo del plano tangente. Aguanten un cachitito que me escribe Mabel, a ver si está pasando algo.
Bueno, entonces vamos a la definición de derivada direccional, y la derivada direccional de una función en un punto x0 y sub 0, en la dirección del ángulo θ igual a θ sub 0, será esta. Es un límite, es el límite cuando t tiende a 0, x0 más t coseno de θ en la primera componente y sub 0 más t seno de θ en la segunda componente, menos la función en el x0 y sub 0 sobre t. O bien, eso es escrito en términos de θ, si lo escribimos en función de la primera y segunda componente, siempre que el vector sea normalizado, me quedará x sub 0 más t por u sub 1 y sub 0 más t por u sub 2. Y acá tengan en cuenta algo, que cuando uno escribe la segunda definición o la primera, observen que en realidad lo que estamos escribiendo es justamente la recta de acción. Entonces observen esto, cuando uno escribe, les decía recién yo, decimos, bueno, la derivada direccional es el límite cuando t tiende a 0. Entonces vamos a mirar un poquito la interpretación de la función evaluada en el x0 más t por u sub 1. U sub 1 es la primera componente del vector director, el i sub 0 más t por u sub 2 menos la función evaluada en el x0 y sub 0. Todo eso dividido t. Entonces, si uno mira un poquito qué es lo que está haciendo, en realidad observen que si uno está pensando en el dominio de la función y en pararte en un punto x sub 0 y sub 0, entonces estoy parado en un x0 y sub 0, y tengo una determinada dirección, llamémosle a esta dirección el vector u, cuyas componentes son u sub 1 y u sub 2, siempre que la norma del vector sea 1, entonces al escribir que la primera componente es x0 más t por u sub 1 y el i que sea i sub 0 más t por u sub 2, entonces lo que estamos haciendo es definiendo los puntos de esta recta, ¿sí? Que sería la recta como ustedes la escriben en álgebra, cuando la escriben en forma paramétrica, ¿no? O en forma vectorial, si lo escribiéramos en forma de par ordenado, donde el director va a ser el vector u sub 1, u sub 2 me da el sentido y la orientación de la recta. Entonces, en la medida que t cambia, el puntito, si t valiera 0, estoy parado acá, en este punto. Si t llega a ser positivo, estaré, por decirlo de alguna manera, a la derecha del punto, en realidad delante. Si t fuese negativo, entonces estaría en la parte de atrás. Por lo tanto, estos xy son los puntos de la recta de acción que define el vector u. Si lo escribieras con coseno de θ o seno de θ es exactamente lo mismo. Entonces lo que tengo es la función evaluada en estos puntos menos la función evaluada en el punto de acción, en el punto del dominio donde estamos parados. Entonces eso justamente implica que estoy trabajando sobre esa recta. Nosotros vamos a armar el plano que define esa recta. Con ese plano vamos a intersectar a la superficie, nos va a quedar una curva, y en el punto en el que estamos trabajando, en ese punto, vamos a derivar, que sería la pendiente de la recta tangente, siempre que ese límite exista. Y como eso lo vas a hacer en todas las direcciones, entonces estás pensando en el haz de recta que se pueden definir en ese punto de la superficie.
Digo haz de recta siempre que la derivada direccional exista, o sea, siempre que el límite exista. Entonces, lo que está acá en este dibujito es justamente eso que les hacía en forma muy precaria en la pantalla recién, ¿no? Es tomar mi vector director, tomar el puntito, armar la recta de acción, buscar la función evaluada en el punto, que sería la función evaluada en el x0 y 0, y la función evaluada en un punto de esta forma. Y un punto de esta forma es un punto de la recta. O bien el punto está delante, o bien el punto está atrás. Hacer la diferencia, lo mismo que hicimos siempre, o que tendrías la variación en z, dividido la variación que me la da en t, cuando t tiende a 0, y se define la recta tangente a la superficie en la dirección del vector u. Esa va a ser, eso que escribí, es lo que está escrito acá, y eso es básicamente la derivada direccional de una función en la dirección de un vector u en un punto x0 y sub 0 del dominio. ¿Hay alguna duda de lo que planteé? Vuelvo hacia atrás con respecto a qué es la derivada direccional. Si hay alguna duda, si no, nos vamos directamente a lo que es el cálculo de la derivada direccional. No entendí, profe, muy bien lo de la recta tangente. ¿Recta tangente? Sí, sí, sí. Bien, vuelvo hacia atrás y miremos así. Borro todo. Cuando vos tenías una función y derivabas respecto del eje X o respecto del eje Y, ¿qué es lo que hacíamos geométricamente? Entonces vos tenés z igual una f de xy. Entonces, si vos tenías esta función, dijimos que a esa función le podrías encontrar la derivada parcial respecto de x o la derivada parcial respecto de y. Entonces, cuando vos le encontrás la derivada parcial respecto de x, significa que el x varía y que el y permanece constante. Entonces, el y quedaba fijo en el valor y sub 0. ¿Qué significa eso geométricamente? Significa que estás parado en un punto x0 y sub 0 del dominio de la función, el y queda fijo. Si el y queda fijo, significa que el y no se mueve, entonces el y quedó fijo. Armás este plano, con ese plano intersectabas a la superficie, armabas una curva, y a esa curva, en el punto que corresponde a la imagen del x0 y sub 0, del punto donde estabas trabajando, ahí derivabas la función, y la derivada era la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, perdón. Bueno, perfecto. Gracias. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Con la diferencia de que voy a hacer esto. En realidad, no voy a derivar en la dirección del eje de las X, ni en la dirección del eje de las Y. Entonces voy a derivar a la función en el mismo punto, en un x0 y sub 0 cualquiera, pero no en la dirección del eje de las X, ni en la dirección del eje de las Y. Voy a derivar en una dirección que a mí me des, en una dirección cualquiera. Entonces, para darme una dirección me tenés que dar un vector. Entonces, con ese vector voy a armar una recta de acción, con esa recta de acción voy a armar un plano, con ese plano voy a cortar a la superficie y me va a quedar una curva. Y en el punto correspondiente, lo que quiero es encontrarle a esa curva si es o no es derivable. Pero cuando decís derivable, derivable respecto de quién? Derivable en la dirección de ese vector u. O sea que estoy pensando nuevamente en la recta tangente, pero no en las direcciones que vimos al principio, que era la dirección del eje X o la dirección del eje Y. Es en una dirección cualquiera. Bien, entonces,
Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una función y la quiero derivar? Nuevamente, cuando uno tiene una función y la quiere derivar, hay dos formas de trabajar. Yo siempre voy a lo geométrico, primero, siempre que se pueda, porque me deja visualizar, ver lo concreto, y lo otro es lo teórico. Entonces vamos a ver primero la parte teórica, o sea, total tenés la definición de lo que es la derivada direccional, podés hacerle caso a la derivada direccional, a esa definición, ajustarte de manera rigurosa a una definición matemática y hacer las cuentas. Luego esas cuentas las vamos a interpretar geométricamente para que vean que si uno tiene el dominio de la interpretación geométrica, igual que como vimos en derivadas parciales, nos permite interpretar ese cálculo que uno está haciendo y en muchos casos, en aquellos casos en que se pueda dibujar, hasta nos permite ver qué está pasando sin necesidad de hacer la cuenta. La cuenta es la que me formaliza el razonamiento, pero cuando la función se puede dibujar, se puede hacer la interpretación geométrica y ver qué está pasando. En este caso puse la función z igual al valor absoluto de x para todo y, o sea que dibujé la función valor absoluto de x para todo y me queda este canal. Y quiero la derivada direccional de la función en el 0, 0 en la dirección de θ igual a 0. ¿Qué significa que θ sea 0? O sea que lo que uno estaría haciendo es, tengo una función, estoy parado en el punto 0, 0, y si θ vale 0 lo querés derivar teniendo en cuenta ese vector. Y ese vector tiene que ser de norma 1. O sea, quiero derivar en esa dirección. Pero esa dirección pareciera ser, si uno armara la recta de acción, ser la derivada respecto de x. Bueno, ya vamos a ver que más o menos, sí, va a ser la derivada, ¿sí? Pero con cierto cuidado, digamos, y ya les voy a explicar por qué. ¿Va a ser la derivada respecto de x? Sí, va a ser la derivada respecto de x. Pero si vos te vas para atrás, no es la derivada respecto de x. Va a haber un detallecito, a pesar de que la recta de acción es la misma. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Si esa función yo la tengo pensada en este plano, me queda una función valor absoluto. Y en ese punto, la función valor absoluto no es derivable, o sea que la derivada direccional en la dirección de θ igual a 0 me debería dar que no existe. En esa dirección no me debería dar que no es derivada. Entonces escribo la definición. El límite cuando t tiende a 0, ¿se ve bien la pantalla o quieren que amplíe la pantalla? Se ve bien, profe. Bueno. Entonces escribo la definición. El límite cuando t tiende a 0, la función evaluada en el x0 más t coseno de θ y sub 0 más t seno de θ. Recuerden que el vector director o el vector dirección está expresado de esa manera, ¿no? El vector u es un vector que tiene norma 1 y se puede escribir, si tenés el ángulo de inclinación, como coseno de θ, seno de θ, que sería una forma de ya tenerlo normalizado. Al escribirlo de esa manera, te garantizás que tiene norma 1. Menos la función en el punto sobre t. El punto es el 0, el i sub 0 también es 0, entonces me queda t coseno de 0, t seno de 0, porque el ángulo estoy diciendo que es θ igual a 0. Entonces me quedó la función evaluada en el punto t0 menos la función en el 0, 0 dividido t. Cuando vas a evaluar a la función en el punto t0, como la función tiene esta forma, que depende de la primera componente, me quedó valor absoluto de t menos la función en el 0, 0, que es 0, dividido t. O sea que me queda este límite. Y este límite es una indeterminación, lo planteé por derecha, entonces saco las barras, y me quedó que el límite me da 1,
lo planteé por izquierda, saco las barras y pongo el signo menos, que está acá, y me queda menos 1. Por lo tanto, el límite por derecha y por izquierda me da diferente, y por lo tanto puedo decir que en esa dirección no existe derivada direccional, que es lo que esperábamos, porque la función en esta zona, en ese punto, es angulosa, y estábamos diciendo también que eso geométricamente coincide con la derivada respecto de x. Y derivar respecto de x ya sabemos que esa función no es derivable por la forma que tiene en la parte geométrica. ¿Hay alguna duda? Vuelvo hacia atrás. Bueno, esperen un cachito, ahí voy. Bien. Bueno, entonces ahí tengo la derivada direccional en la dirección del ángulo θ igual a 0. También me pide que derive en la dirección de θ igual a pi. Entonces vos podés pensar que en la dirección θ igual a 0 y en la dirección de θ igual a pi es lo mismo. Bueno, no es lo mismo porque la derivada direccional está definida en función del ángulo θ sub 0. ¿Y quién es θ sub 0? Θ sub 0 es el ángulo que forma el vector director con el semieje positivo de las x. Entonces, no es lo mismo derivar en la dirección del ángulo θ igual a 0, que sería derivar en esta dirección. Θ igual a 0 sería que el semieje positivo de las x y el vector u formen 0 grados. Este es mi vector u, ¿sí? Que es un vector que es versor. Si me dice ahora que derive en la dirección del ángulo θ igual a pi, significa que mi vector dirección o mi vector director es este. Por lo tanto, el ángulo cambia y por lo tanto la derivada direccional no tiene por qué ser la misma, porque la derivada está definida en función del ángulo justamente θ sub 0. Entonces, fíjense que ahí tenemos nosotros el ángulo θ sub 0 en la definición. Por lo tanto, si el ángulo es 0 grados o el ángulo es pi, estamos pensando en que la derivada es diferente. A pesar, ahora vamos a ver ese diferente, a pesar de que la interpretación geométrica sería la misma. Sería pensar en la recta de acción que definen esos vectores, que sería la misma recta, armar el plano, con ese plano encontrarme con una curva y a esa curva derivarla en el punto que corresponda. Bueno, vamos a ver qué relación hay en realidad si el vector u es el negrito o el vector u es el rojo, porque el ángulo θ cambia. Vamos a ver qué pasa con la derivada direccional. Bien, entonces, si vamos a mirar en esa dirección, entonces escribo la definición. Acá está la definición, ¿sí? Ahora reemplazo el x0 es 0, el y sub 0 es 0, el ángulo θ sub 0 es pi, está escrito acá, el θ sub 0 es pi, menos la función en el 0, 0. Entonces, como coseno de pi es menos 1, acá me quedó menos t, como el seno de pi es 0, directamente la segunda componente es 0, y ahora tengo que evaluar a la función. La función es la función z igual al valor absoluto de x para todo y. Por lo tanto, me va a quedar valor absoluto de menos t sobre t, la función en el 0, 0 vale 0. Y otra vez aplico la definición de valor absoluto mirando ese límite por derecha y por izquierda. Entonces me queda el límite cuando t tiende a 0, lo pienso por derecha. Si el t tiende a 0,
por derecha significa que el t es positivo. Por lo tanto, el menos t es negativo. Y si lo que está dentro de las barras es negativo, le tenés que sacar las barras, poner un menos, por eso me queda esto y me quedó un 1. Lo mismo razonamiento cuando t tiende a 0 por izquierda, significa que el t es negativo, por lo tanto el menos t, que es lo que está dentro de las barras, es positivo, saco las barras y dejo lo que está dentro de las barras, y por lo tanto me va a quedar, acá hay un errorcito de signo, ¿sí? Fíjense que dice por derecha y acá también, acá es por izquierda, acá es por izquierda. Hay un errorcito de signo. Luego subo el apunte ya arreglado. Entonces, me va a quedar que el límite por derecha y por izquierda me da diferentes valores. Entonces, nuevamente, lo que uno esperaba de manera geométrica, no existe la derivada direccional en la dirección del ángulo θ igual a pi, porque la recta de acción es la misma y en ese punto la función que me está quedando es una función que es angulosa. Por lo tanto, era de esperar que no existiese derivada direccional. Hasta ahí no se ve qué diferencia hay en la dirección θ igual a 0 y la dirección θ igual a pi con la derivada parcial f sub x. ¿Por qué no se ve la diferencia? Porque justamente la función no tiene derivada. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. La derivada direccional es una derivada en una dirección, y esa dirección podría coincidir con la dirección del eje X o la dirección del eje Y, y esa derivada entonces, ser o no la misma que nosotros estábamos aprendiendo a calcular, que es la derivada parcial. Ya vamos a ver con precisión qué relación existe entre las derivadas direccionales y las derivadas parciales. Por ahora me interesa aprender a calcularla, aprender a hacer la interpretación geométrica de esa derivada y que la parte algebraica, la cuenta, me diga si existe o no y en caso de existir que me diga cuánto vale. Y ya vamos a ir a ver esa relación. En este caso, yo pedí la derivada direccional también en la dirección de 5/4 de pi. O sea que tomé un ángulo θ sub 0 que es 5/4 de pi. Veamos qué pasa en esa dirección.
como la recta de acción que me queda es una función constante, entonces ahí sí va a ser derivable y en cualquier otra dirección no será derivable. Y ahora sí, acá está la relación entre las derivadas parciales y las derivadas direccionales. Yo voy a plantear una de las relaciones, las otras las voy a dejar para que ustedes las analicen y van a ver qué es lo que está pasando, que simplemente es un jueguito de signo y nada más. Entonces quiero ver si las derivadas direccionales van a coincidir o no con las derivadas parciales, porque la interpretación geométrica es la misma. Bueno, vamos a ver que sí van a coincidir y también podríamos decir que no van a coincidir. Entonces vamos a ver esa pequeña sutileza entre sí coincide y no coincide. Veamos un poquito, tenemos una función definida en un punto, siempre tiene que estar definida porque es parte de la definición, y calculamos las derivadas parciales en la dirección del eje de las X y en la dirección del eje de las Y. Pero cuando vos calculás la derivada parcial respecto del eje de las X o con respecto al eje de las Y, significa, mirándolo como derivada direccional, que tendrías que mirar estas direcciones, θ igual a 0 y θ igual a pi, porque si vas a mirar en la dirección del eje de las X, entonces cuando mirás en la dirección del eje de las X, podrías mirar hacia este lado, el semieje positivo de las X, mirar este vector, o podrías mirar el otro vector, porque ambos vectores, si los mirás como directores, ambos definen la misma recta de acción, que sería el eje de las X. Ambos definen la misma recta de acción, por lo tanto el mismo plano, por lo tanto la misma curva, todo lo mismo. Bueno, pero vamos a ver que trabajar con el vector negro y trabajar con el vector rojo no es lo mismo. Ahí vamos a eso. Por eso, si vas a mirar la derivada respecto del eje de las X, tendrías que mirar en la dirección θ igual a 0 y también en la dirección θ igual a pi. Entonces planteamos la derivada direccional en la dirección de un ángulo θ0 en forma general. Al θ0 le di el valor 0, porque estoy pensando en derivar en la dirección del eje de las X, pero en el sentido positivo del eje. Entonces, si θ vale 0, reemplazamos por 0 acá, reemplazo por 0 acá, y hacemos las cuentitas. Cuando hacemos esas cuentitas, entonces me va a quedar coseno de 0, que es 1, por eso me quedó el t acá, seno de 0, que es 0, por eso me queda solamente este valor acá. Y observen lo que me está quedando. Cuando me queda esto, me quedó el límite cuando t tiende a 0 de esta expresión. Esa expresión justamente es la derivada parcial respecto de x. Pero nosotros la derivada parcial respecto de x, la única diferencia es que la escribíamos como un h. El límite cuando h tiende a 0, bueno, ht es lo mismo. De x0 más h poníamos nosotros, bueno, x0 más t, el i sub 0 menos la función evaluada en el x0 y 0, dividido t. O sea que cuando uno hace la derivada parcial respecto de x, esa derivada parcial coincide con derivar en la dirección de θ igual a 0. Es lo mismo. En la dirección del semieje positivo de las X, la derivada parcial y la derivada direccional es lo mismo. ¿Se puede calcular de alguna forma geométrica genérica para demostrar que no existe? Sí, obvio, se puede calcular con el θ0, así como calculaban una derivada cualquiera. Ustedes la derivada hasta ahora, la derivada parcial la podían calcular en un punto particular o en un punto genérico y así obtener la función derivada parcial. Bueno, acá es lo mismo, se puede plantear en un punto genérico tranquilamente, que ya vamos a ver en una dirección y en un punto genérico, todo, o en un punto en particular y una dirección genérica, ya vamos a ver que eso se puede hacer. Ahora, si θ vale pi, entonces ahora escribí la definición de derivada direccional, reemplazo el θ por pi, entonces me quedará coseno de pi, seno de pi.
coseno de pi es menos 1, por eso me queda el menos t acá, y el seno de pi, que va a ser 0, por eso me queda el xc, el i sub c. Observen ahora que esta definición es casi la derivada parcial respecto de x, pero ahí está el problema de que la derivada parcial respecto de x es con un signo más, no es con un signo menos. Entonces lo que hice acá es un cambio de variable. Al menos t, esto que tengo acá, lo reemplazo por h. Entonces me quedó x0 más h, y sub 0. El x0 y sub 0, y en lugar de poner t, puse menos h. Si t tiende a 0, como h es igual a menos t, entonces el h también tiende a 0, hice el cambio de variable. Y ahora este menos lo pasé adelante, lo puse acá, ahí tengo el menos, y me quedó la definición de derivada parcial, pero cambiada de signo. Entonces me dice que la derivada direccional en la dirección de θ igual a pi es la opuesta de la derivada parcial respecto de x. Entonces acá está eso que les decía, la derivada direccional coincide con la parcial, sí y no. Coincide si θ es igual a 0 grados. Si θ es igual a pi, que estoy mirando la dirección opuesta, entonces me da el signo opuesto a la derivada parcial. Por lo tanto, las derivadas direccionales podrían pensarse como las derivadas parciales con el cuidado que corresponde. ¿Coincide la derivada direccional con la derivada parcial respecto de x? Si estás pensando en la derivada parcial respecto de x, entonces estás pensando en la dirección del eje x. Y si estás pensando en la dirección del eje x, podés pensar en dos posibles direcciones. Que θ sea 0, en ese caso sí coincide. O que θ sea pi, y en ese caso me dará la derivada direccional, la opuesta de la derivada parcial. Lo mismo pasa para θ igual a pi sobre 2 y θ igual a 3 medios de pi. Que se lo deje para que ustedes hagan la cuenta. Pero va a pasar lo mismo. En una dirección, la de θ igual a pi sobre 2, va a coincidir la derivada direccional con la derivada parcial, y para θ igual a 3 medios de pi, me va a dar que es la opuesta de la derivada parcial. Bien, vamos a hacer un cortecito acá, 10 minutitos, y vamos a este ejemplo, que es el ejemplo que venimos arrastrando hace mucho, y vamos a hacer para ese ejemplo distintas derivadas direccionales y ver qué está pasando. Bien, así que cortamos un ratitín, 10 minutitos, les dejo. Profe, una consulta. ¿Para cuándo más o menos van a estar los parciales? No, los parciales calcularé que mínimo una semana, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Mínimo, o sea, con suerte el lunes que viene, martes, digamos, para ustedes. El recuperatorio, si se aprobó el recuperatorio es antes del segundo parcial, supongo, ¿no? No, los recuperatorios están pensados al final del cuatrimestre, o sea que vos vas a rendir el segundo parcial primero, y luego vamos a tomar los recuperatorios. Si no me equivoco, estaban planificados así. Ah, listo. De todas maneras, eso consúltenle a Mabel, que es la profe de la práctica, pero creo que lo habíamos considerado así, digamos. No tengo el cronograma acá a mano para ir y mirarlo, pero consúltenle a Mabel, si no me lo vuelven a consultar a mí la clase que viene, que miro el cronograma y les digo cómo estaba pensado. Bueno. Sí, están en Pelco publicadas las fechas, sí, sí. Sí, el profe, el 23 de noviembre es el primer recuperatorio y el 30 de noviembre es el segundo. Están los dos después. ¿El segundo parcial cuándo estaba puesto? ¿Te acordás? No. El segundo parcial está el 16. Están todos en noviembre. Está el segundo parcial el 16 de noviembre, el primer recuperatorio el 23 y el segundo recuperatorio el 30. Claro, está previsto, como les estoy diciendo, primero el segundo parcial y luego los recuperatorios. Bueno, cortamos un ratitito. ¿Qué hora es? Son las 9. 9 y 10, nos enganchamos, le dejo música, ¿sí?
9 y 10 nos enganchamos y seguimos. Bueno, menos mal que te pregunté, porque asocié como que me avisabas que no iban. Listo, dale a todo. Bien, tranquilo. Me levanté, viste que yo tengo mis cosas, me levanté con lo de Dios y no, tranquilo. Anoche me pude dormir por suerte, o sea, como a las 2 de la mañana, hoy pesadez, pero bueno. Nada, me había acostado, nada más estaba durmiendo, nada más, no había hecho nada. Terminé de limpiar, lavé ropa y me había acostado. Profe, quedó su micrófono abierto. Sí, sí. Sí, a ver, sí, está abierto el micrófono porque puse música, así que dejé la música.
Cut the grass and the snake's gonna approach. Cut the grass and the snake's gonna approach you. Keep a bold if somebody tryna hurt you. The sky blue for my clouds stay purple. I keep smoking, I keep shit from a sky view. When he died, his mama cried, she got hurt too. It was such a shame, man, the streets didn't deserve you. It's not a game, you must blame on your personal. You got protect all them niggas in your circle. Gotta be resistant, don't be too merciful. They don't need no Google Maps to know where persons go. Click, clack, hold that, that's surgical. No chop, that's a funeral. We come from low income and cold serious. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, se escucha. Bárbaro, perfecto. Bueno, entonces les decía, vamos a tomar esta función, que nosotros ya la veníamos trabajando y yo les decía desde el inicio que la tomamos, que es una función que es conflictiva, no sé por qué, pero bueno, les presenta mucha dificultad la forma por ahí en cómo está definida la función, que en realidad como que no la terminamos de entender, esa sensación me da a mí, y es una función que se puede dibujar, es sumamente simple en ese sentido, es el plano constante, z igual a 1, excepto en los ejes. Si x es 0 o y es 0, la función está definida en el piso, entonces es un plano rajado en las direcciones del eje X y en la dirección del eje de la Y. Nosotros ya habíamos analizado esta función, habíamos visto que era discontinua en el punto, en el 0, 0, todo ese análisis ya está hecho en apuntes anteriores. Calculamos la derivada parcial respecto de X y nos daba 0. Y uno decía, ¿cómo puede ser? Que era lo primero que por ahí novedoso en este tema es que ¿cómo puede ser que una función que sea discontinua tenga derivada parcial? Porque justamente hacer una derivada parcial es derivar en la dirección de una determinada recta, que en este caso, por ser la derivada parcial respecto de X, es derivar en la dirección del eje de las X.
Y derivar en la dirección del eje de las X es derivar la función que me queda en ese plano, y entonces me quedaba una función que era constante, por lo tanto la derivada me iba a dar 0. Pero por lo que vimos anteriormente, si la derivada parcial me da 0, entonces la derivada direccional para θ igual a 0 coincide con la derivada parcial y me tiene que dar 0. Y en la dirección de θ igual a pi me tiene que dar la opuesta. Pero como era 0, entonces todo coincide y puedo saber cuál es la derivada direccional en la dirección de θ igual a 0 y en la dirección de θ igual a pi. Lo mismo pasa para la derivada parcial respecto de y. También existe derivada parcial respecto de y, los cálculos están hechos en los apuntes anteriores, y daba 0. Por lo tanto, como da 0 la derivada parcial respecto de y, significa que la derivada en la dirección θ igual a pi sobre 2 me da 0, y en la dirección θ igual a pi sobre 2 me tiene que dar la opuesta. Pero como es un 0, entonces termina coincidiendo todo. Y acá planteamos calcular la derivada direccional en la dirección de θ igual a θ sub 0, cualquiera sea el ángulo θ sub 0, mientras que no sea ninguno de estos cuatro. Entonces quiero derivar a la función en el 0, 0, pero en otra dirección. ¿Y cuál es la dirección? Acá está puesta genérica la dirección. Pusimos que θ valga θ sub 0 y no me dice cuánto vale, pero sí me aclara que no es ninguna de las direcciones, ni del eje de las X, ni del eje de las Y. Entonces veamos cómo nos va a quedar eso. Entonces planteo la definición de derivada direccional, y ahora voy a hacer la cuenta. El x0 es 0, por eso acá no figura más. El y sub 0 es 0, por eso acá no figura. Menos la función evaluada en el 0, 0. La función en el 0, 0 vale 0. Entonces veamos. Tengo que evaluar a la función, esta es la parte que hay que entender cómo funciona. Tengo que evaluar a la función en el punto t coseno de θ 0, t seno de θ 0. Entonces la pregunta es, si tengo que evaluar a la función en ese punto, siendo un punto genérico porque el θ sub 0 no está dado, la pregunta es ¿qué uso de la función? ¿Uso la expresión que vale 1? ¿Uso la expresión que vale 0? ¿O tengo que dividir y a veces usar el 0 y a veces usar el 1? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, observen lo siguiente, que la función está definida como la función nula siempre que esté en los ejes. O sea que, si la primera componente es 0 o la segunda componente es 0, entonces tendré que usar el 0. Ahora, si ni la primera componente es 0, ni la segunda componente es 0, o sea, si no estoy en los ejes, entonces hay que usar como imagen el 1. Por lo tanto, hay que hacer esa observación. Che, t coseno de θ 0 y el t seno de θ sub 0, ambos tienen que ser diferentes de 0, porque si alguno fuese 0, ¿sí?, estaría en los ejes, y eso implica que el θ sub 0 o vale 0, o vale pi sobre 2, o vale pi, o vale 3 medios de pi. Y dijimos que queríamos calcular la derivada direccional en cualquier dirección que no sea esa. Entonces, como los ángulos dados para θ sub 0 es cualquiera, pero tal que no se anula ni la primera ni la segunda componente, entonces cuando vas a evaluar a la función en ese punto que es genérico, hay que usar el 1 y no el 0. ¿Por qué? Porque no estoy en los ejes. ¿Y cómo sé que no estoy en los ejes? Y porque θ sub 0 me dice y me aclara que no toma ninguno de esos valores, que es la única posibilidad de que esté en los ejes. Menos la función en el 0, 0, que es 0, dividido t. Cuando t tiende a 0, me queda 1 sobre algo que tiende a 0, el límite me da infinito, y por lo tanto me está diciendo que en ninguna dirección diferente a 0 grado, a pi sobre 2, a pi y a 3 medios de pi, existe derivada direccional. Y está bien, porque si la función está rota, cualquiera sea la dirección, voy a agarrar justamente que la función que me queda va a ser discontinua y por lo tanto no va a ser derivable.
Entonces, ¿qué pasa con esta función? ¿Es derivable solo en la dirección θ igual a 0, en la dirección θ igual a pi, o en la dirección θ igual a pi sobre 2, o en la dirección θ igual a 3 medios de pi? En cualquier otra dirección no admite derivada direccional. ¿Hay alguna duda en cuanto a lo que planteé? Vuelvo hacia atrás. Profe, yo me perdí. ¿Por qué desapareció nuestro t coseno de θ por t seno de θ? Es decir, entendí que tomaste el 1 porque es una derivada, o sea, no está sobre los ejes y todo eso, pero ¿cómo llegamos de la expresión de t coseno de θ y t seno de θ a la otra expresión? Pensalo así. Tenés que evaluar a la función en un par ordenado, cuadradito y triangulito. ¿Está? Donde cuadradito es esta expresión y triangulito es esta expresión. Entonces, cuando vas a evaluar a la función en cuadradito, triangulito, las posibilidades son que la función valga 0 o que la función valga 1. Va a valer 0 solo si estás en los ejes. ¿Y cómo hago para estar en los ejes? ¿La primera componente tiene que ser 0 o la segunda componente tiene que ser 0? Bueno, pero cuadradito no es 0 y triangulito tampoco es 0. ¿Y cómo sabes que cuadradito no es 0 y triangulito tampoco? Porque el ángulo, el θ sub 0, el ángulo, no es ni 0 grados, ni pi, ni 3 medios de pi, ni pi sobre 2. Entonces estoy seguro que cuadradito no es 0 y estoy seguro que triangulito no es 0. Entonces la función evaluada en el punto que se llama cuadradito triangulito le corresponde como imagen el 1, por eso puse el 1. ¿Se entendió ahora? Sí, sí. Bien. Hecha esa salvedad, entonces... Profe, se me generó una duda. ¿Qué? ¿No podríamos quitar las T y dejarlas a un lado? ¿O ¿Cómo por qué no se quitarlas? podría hacer eso? A ver, ¿qué sería quitar las T? Explícame un poquito más Sí, para porque ver... lo que estamos haciendo es X por Y, no sería ser T coseno de eso. T coseno de esto, T coseno de θ 0 y T seno de θ 0. Sí, estamos haciendo X por Y, ¿no sería hacer T coseno por T seno? ¿Cómo? No te alcanzo a entender. A ver. Nosotros lo que estamos haciendo es X por Y, ¿o no? Sí, en realidad yo estoy mirando así. Tengo que evaluar a la función en el T coseno, a ver si estamos hablando de lo mismo y por ahí yo no te estoy entendiendo. T coseno de θ sub 0 y T seno de θ sub 0. Tengo que evaluar a la función en este punto. Y la función, si yo multiplico la primera componente por la segunda, al multiplicarla, la primera por la segunda, o me da 0 o no me da 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Ahora, si el ángulo no es pi, si el ángulo no es 0 grados, no es pi sobre 2, no es pi y no es 3 medios de pi, entonces estoy seguro que este no vale 0 y este no vale 0. Y el t tampoco, si el t tiende a 0. Por lo tanto, estoy seguro que estoy acá. Estoy en puntos donde el producto no vale 0. Y si el ¿puedo producto no rellenar vale 0... el cuaderno, profe? Así le escribo mi planteamiento y me explica por qué está mal. O sea, sé que está mal, pero quiero saber por qué. No te entiendo, repetime. ¿Qué me dijiste? No te escuché, perdóname. Le rayo la pantalla y le explico lo que yo pienso. Ah, bien. Espérame un cachito. Decime... Espera. ¿Quién está hablando? Así te designo como operador y podés presentar la pantalla. No, pero le rayo ahí, profe, en la pantalla. Vos me dictás y yo escribo lo que vos me decís. Ahora en un minuto se cierra el Zoom. ¿Puedo rayar igual? Bueno, ahí... Ah, podés escribir vos. Pensé que no.
Bueno, para que se cierra ya el Zoom, volvemos a entrar y me escribís, ¿dale? Vale. Porque ya se cierra.
direccional. Y fíjense que, a diferencia de los ejercicios anteriores, nos dice en qué direcciones existe la derivada direccional en el 0, 0. O sea, nosotros tenemos que determinar las direcciones en las cuales existe y las direcciones en las cuales no existe. No nos dice que calculemos la derivada direccional en una dirección en particular, sí nos dice el punto, pero hay que calcularla en cualquier dirección y ver cuándo ese límite existe y cuándo no, porque la derivada direccional es un límite. Entonces, ¿qué voy a hacer? Planteo la derivada direccional, bueno, en este caso acá tengo la definición, y reemplazo el x0 y 0 por el punto que tenemos, que es el 0, 0, que nos lo dan, y me termina quedando esto, ¿no? Tengo que calcular ese límite. Ahora, cuando voy a calcular ese límite, miren lo que está pasando y miren lo que tenemos. Me dice, evaluar la función en el punto de esa naturaleza, en ese punto. Entonces, cuando voy a evaluar a la función y miro cómo está definida la función, la pregunta es, ¿estoy acá o estoy acá? Y va a depender. ¿Va a depender de qué? Y depende, David, de la condición. O sea, si tu punto es este, tendrás que usar esta parte. Si tu punto es este, entonces tendrás que usar esta expresión. Entonces acá hay que separar, porque acá vos tenés que la primera componente, que el x, se llama t coseno de θ sub 0. Y está en forma general. Y el y se llama t seno de θ sub 0. Entonces, si el par ordenado es el 0, 0, o sea, si esto llega a ser 0 y esto también llega a ser 0, tenés que usar esto. Ahora, si alguno de los dos no es 0, entonces tenés que usar lo de arriba. Por lo tanto, hay que plantear eso, ¿no? Entonces planteo, ¿qué pasa si la primera componente es 0 y la segunda también es 0? Para que la primera componente sea 0, entonces la única opción es que coseno del ángulo sea 0, y para que la segunda componente sea 0, entonces seno del ángulo tiene que ser 0. Y eso es un absurdo, es imposible que pase simultáneamente, porque para que coseno del ángulo me dé 0, el ángulo... Está preguntando, está explicando una pelotudez. Si el coseno de θ sub 0 es 0, significa que el ángulo tiene que ser o bien pi sobre 2 o bien 3 medios de pi. Si el seno del ángulo es 0, entonces significa que el ángulo o es 0 o es pi. Por lo tanto, no se puede dar simultáneamente esa situación de que ambos me den 0 simultáneamente, que es lo que estoy planteando. Por lo tanto, estoy seguro que lo que tengo que usar es la expresión de arriba. ¿Por qué? Porque es imposible que el par ordenado sea el 0, 0. Si utilizo la expresión de arriba, entonces donde va x, tengo que poner t coseno de θ 0, y donde está el y, tengo que poner t seno de θ 0. Por lo tanto, me quedó x por y, t coseno de θ 0 multiplicado por t seno de θ 0, que es lo que está escrito acá, dividido esta expresión, x cuadrado más y cuadrado. Pero x cuadrado más y cuadrado, observen que sería poner t al cuadrado, coseno cuadrado, de θ sub 0, coseno cuadrado, más t cuadrado, seno cuadrado, de θ sub 0. Entonces, si vos sacás factor común t cuadrado, me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado, que es un 1. Entonces me quedó toda esa expresión, el x cuadrado más y cuadrado, me quedó t cuadrado. Y este t que tenía acá abajo, me quedó el t al cubo que tengo acá. Simplifico y me queda calcular este límite. Y este límite, como el ángulo
no es 0, no es pi sobre 2, no es pi, no es 3 medios de pi. O sea, estoy seguro que esto es un número que no es 0, el numerador es un número que no es 0, entonces tengo un número dividido algo que tiende a 0, ese límite está dando infinito, y por lo tanto, estoy seguro que la derivada direccional no existe en ninguna de esas direcciones que planteé. En ninguna dirección, no existe en ninguna dirección, salvo en estas direcciones que todavía no analicé. En estas direcciones todavía no analicé. Pero en las otras direcciones, que son las que están anotadas acá, ese límite da infinito y por lo tanto no hay derivada direccional. ¿Y qué pasa si θ sub 0 llega a ser 0, o pi sobre 2, o pi, o 3 medios de pi? Si llega a pasar eso, entonces observen que el numerador, alguno de los dos se va a anular. En cualquiera de estos ángulos, o el seno va a valer 0, o el coseno va a valer 0, entonces me queda 0 dividido t, el límite cuando t tiende a 0. Y 0 dividido cualquier cosa, eso me da 0, por lo tanto el límite da 0, y sí existe derivada direccional. O sea que cualquiera sean las direcciones de los ángulos notables estos, ¿sí? Cualquiera sea la dirección, la derivada direccional existe y da 0. Ahora, si los ángulos no son eso, las derivadas direccionales no existen y el límite me termina dando infinito. Voy a mirar el chat un cachito porque ahí hay una consulta. Bueno, listo. Profe. ¿Hay alguna duda de lo que planteé? Vuelvo hacia atrás sin ningún problema. Profe, ¿el t cuadrado de dónde lo sacó? El t cuadrado lo saqué de la expresión, porque fíjate que la función, mirá, la función, mirá la forma que tiene la función. Y yo tengo que evaluar a la función en el punto t coseno de θ, t seno de θ, tengo que evaluar ahí. Entonces, si vos evaluás ahí, ¿qué me va a quedar? El producto de la primera por la segunda. O sea, t coseno de θ multiplicado por t seno de θ. Dividido el cuadrado de la primera. T al cuadrado coseno cuadrado de θ más t al cuadrado seno cuadrado de θ. Y si mirás el denominador, mirando el denominador, saco factor común t cuadrado y entre paréntesis, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el coseno cuadrado más el seno cuadrado de θ, ¿no? Y esto es un 1. Entonces me quedó en el denominador t cuadrado. Y como está este t después en la definición de derivada, entonces me queda el t al cubo. Gracias. De nada. Bien. Listo con eso. Y ahora lo último que queda, que es algo bien simple, que es la forma alternativa de la derivada direccional. Bueno, así como cuando nosotros calculamos la derivada parcial respecto de x y luego la derivada parcial respecto de y, vimos que teníamos que usar la definición en algunos casos y en otros casos podíamos usar reglas de derivación, entre ellas la regla de la cadena. Y usar las reglas de derivación era mucho más simple que usar la derivada por definición. Entonces acá pasa lo mismo, hay una forma alternativa de calcular la derivada direccional. Y esa forma alternativa me permite de alguna manera no pasar por el cálculo a través del límite.
Entonces, el límite en general es complejo, en general, o es más engorroso. Si se puede evitar y calcular la derivada con una regla, nos va a resultar más práctico. Bueno, acá tenemos la regla que nos va a permitir calcular la derivada direccional con una regla. Y la regla es esta, ¿sí? La regla lo que nos dice es que siempre que tengas una función diferenciable, cuidado, ¿sí? Es un teorema diferenciable en el punto donde estás trabajando, entonces la derivada direccional en la dirección del vector u, recuerden que el vector u es de norma 1, en el punto donde es diferenciable, se puede calcular como el gradiente por el vector director. Y el gradiente, recuerden que el gradiente tiene como funciones como componentes la f sub x, la f sub y en el punto, y el vector director, el vector u, es el coseno de tita, seno de tita. Entonces, por eso me queda esa expresión, la derivada parcial respecto de x multiplicada por el coseno de tita, más la derivada parcial respecto de y multiplicada por el seno de tita. Y ahí tenemos una forma muy práctica de calcular la derivada direccional sin entrar en el proceso de cálculo de límite siempre que se pueda. ¿Qué es siempre que se pueda? Siempre que la función sea diferenciable en el punto donde uno está trabajando, puede usar estas reglas, la regla o la forma alternativa de la derivada direccional. Entonces miremos un ejemplito para que vean la practicidad que tiene siempre que se pueda, obviamente. Por ser un teorema, se tienen que cumplir las hipótesis. Entonces observen que acá me están pidiendo calcular la derivada direccional en el punto 1, 2 para una función f en la dirección del vector u. La dirección del vector u, veamos ahora que el vector u me lo están dando de esta manera. La función la tengo, la función es polinómica, es un paraboloide. Por lo tanto, esa función, por ser polinómica y lo que estoy diciendo debería estar escrito, tiene derivada parcial que se calcula por regla respecto de x, tiene derivada parcial que se calcula por regla respecto de y. Puedo ver que las derivadas parciales respecto de x y respecto de y son ambas continuas por ser polinómicas, y por lo tanto, por la condición suficiente, sé que mi función es diferenciable en todo punto. En particular va a ser diferenciable en el 1, 2. Todo eso hay que escribirlo. Por lo tanto, se puede usar la forma alternativa de la derivada direccional. Y si querés usar la forma alternativa de la derivada direccional, entonces necesitas las derivadas parciales en el punto, evaluarlas, y necesitas el vector u, que está acá arriba, que es de norma 1. El vector u lo tengo, no sé si está normalizado o no, habría que normalizarlo en el peor de los casos. Entonces, las derivadas parciales ya las calculé, acá tengo la derivada parcial respecto de x, tengo la derivada parcial respecto de y. Entonces pongo la derivada parcial respecto de x en el 1, 2, y la derivada parcial respecto de y en el 1, 2, estoy usando esta expresión y esta expresión. Y necesito el coseno de tita y el seno de tita. Bueno, si tenés el vector, esto no es problema, porque al tener el vector, podés calcular quién es el tita. ¿Sí? El vector es el 1 en x, raíz de 3 en y. Entonces, si tenés al vector, tranquilamente con las componentes del vector, podés calcular quién es el ángulo tita, que es el que forma el vector con el semieje positivo de las x. Ese ángulo me dio pi sobre 3. Por lo tanto, acá tengo la primera expresión de la forma alternativa de la derivada direccional, más la segunda, o el segundo sumando, de la forma alternativa, que está acá, y la derivada direccional se calcula de manera muy práctica en este caso. ¿Y cuándo no voy a poder? Lo mismo de siempre. Cuando me encuentre con un punto que sea problemático, que no pueda sostener que la función sea diferenciable. Mientras vos puedas sostener
según las hipótesis, que nos indica la forma alternativa de la derivada direccional, mientras vos puedas sostener que la función es diferenciable, entonces vale esta ecuación o esta formulita, y es mucho más práctico utilizar esa fórmula que están haciendo el cálculo a través de pasar por el proceso de límite. Bien, eso es todo de derivada direccional. Queda un pedacito nada más, que lo voy a dejar para la clase próxima, que es un teoremita, pero hasta ahí sería lo de hoy, chicos. ¿Por qué era lo del módulo, profe, que dijo al principio? ¿Cómo, Negri? ¿Por qué era lo del módulo que dijo al principio? Lo del módulo que dije al principio. ¿Por qué el vector tiene que ser de norma 1? Claro. Porque si no fuese de norma 1, entonces vos pondrías un valor acá, donde dice coseno de tita, seno de tita, vos pondrías un valor y yo pondría otro. Entonces todos tendríamos derivadas direccionales diferentes. De esta manera, poniendo coseno de tita y poniendo seno de tita, nos garantizamos todos que estamos usando un vector de norma 1 y entonces vamos a tener la misma derivada direccional. Observá que en la definición, mirá cuando arrancamos la definición, mirá esto. Cuando arrancamos la definición la escribimos en términos de coseno de tita, seno de tita, o sea que si usamos el ángulo tita, vos, yo y todo el mundo va a tener el mismo valor puesto ahí. Si usás la primera componente y usás la segunda, entonces podríamos no tener los mismos valores. Podríamos usar distintos vectores porque uno, mientras sea combinación lineal del otro, ya estaría. Salvo que le exija que la primera componente U1 y la segunda componente U2 sean las componentes de un vector que tenga norma 1. Entonces, de esa manera nos garantizamos que todos tenemos como primera y como segunda componente los mismos valores y por lo tanto obtendríamos la misma derivada direccional. Si no, habría infinitos valores para una derivada direccional. Y la derivada direccional es un límite. En caso de existir, no puede haber diferentes valores. Es único. Profe, claro, profe, no importa el tipo de vector que uses, sino que sea de norma 1 nada más. No. Claro, es que al ponerle que es de norma 1, sí te está importando el vector. Entonces, ese no me importa el vector, es entre comillas, porque cualquiera sea el vector, mientras sea uno colineal con el otro, agarrá el que quieras, porque al normalizarlo, todos terminamos usando las mismas primera componente y la misma segunda componente. Bien, bien. Claro, porque ahí cuando siempre, o sea, todo en un vector con norma 1, nos quedaría siempre como en la misma dirección del vector que crearía el seno coseno en cierto ángulo. Tal cual, o sea, me uses el vector rojo, bien. O me uses el vector verde, el vector rojo o el vector negro, cuando vos normalizaste el negro te quedó este. Y cuando normalizaste el rojo, por más de que fuese otro, me queda este. Y este son los mismos. Claro, bien, bien. Por eso se usa la forma genérica coseno del ángulo. Exacto, exacto, porque queda el mismo. ¿Sí? Y si vos usás este tiene componentes U1, U2. Y ponele que tenga componentes U3 y U4. No te importa, porque cuando a vos lo vayas a normalizar, y cuando a vos lo vayas a normalizar, ambos te van a dar un versor y tiene que ser el mismo, componentes A y B, las mismas componentes. Bien. ¿Listo? Profe, en la fórmula alternativa eso no se tiene que cumplir, ¿no? ¿Cómo en la forma alternativa no se tiene que cumplir eso? Que sea la norma 1. Sí, la derivada direccional está definida para un vector de norma 1. Pero ahí no tiene 1 y 3 no da 2. Pero mira, ahí está escrito coseno de tita, seno de tita. Y cuando yo puse este vector acá,
1 raíz de 3, no es de norma 1, pero fui y le encontré el ángulo. Y al encontrarle el ángulo y escribirlo como coseno del ángulo, seno del ángulo, me estoy garantizando que tiene norma 1. Ay, lo caché. Ay, gracias, profe. ¿Estamos? Bien. Listo con eso. Listo por hoy, chicos. Nos estamos viendo el jueves.